Bueno, amigos, ustedes están escuchando por radio y también viendo por televisión a Gilberto Jiménez Prieto, internacionalista, presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior. En algún momento quisiera que hicieras alusión a la condición de los maestros, a lo que se ha anunciado, porque bueno, Luis Beltrán Prieto Figueroa precisamente se convirtió en un símbolo en representación del magisterio de los maestros. Así es. Mira, ¿cuáles son las próximas acciones en este 2024 para seguirle el hilo al tema de la defensa de los derechos de Venezuela sobre el Esequibo? Bueno, luego del referéndum, que fue un hecho, uno de los hechos más resaltantes del año pasado, desde mi humilde perspectiva, bueno, que convocó al pueblo venezolano de nuevo a las urnas electorales, el paso siguiente es darle cumplimiento primero al mandato, ¿no?, que nos dio el pueblo venezolano, al Estado en general, y pasa por la aprobación de la ley en defensa de la Guayana Esequiba, que está ya en segunda discusión. Nosotros pensábamos que el día de hoy íbamos a tener sesión y bueno, dejamos eso, ya falta bien poco, ¿no?, y aplicarla, pues es ley, donde uno de sus aspectos fundamentales está la creación del Estado, un nuevo Estado de la República. Y bueno, esa ley establece todo el marco legal administrativo para el funcionamiento de este nuevo Estado, ¿no?, y comenzar a ejercer de manera mucho más directa la soberanía en este territorio que está aún por delimitar o en disputa, ¿no? Desde luego sin caer en las tentaciones que en un momento determinado la República Cooperativa de Guyana hizo, ¿no?, de que meterse en un territorio, izar banderas, hacer cosas que de verdad iban en contra de lo que se había definido en lo que ya todos sabemos, el Acuerdo de Ginebra, ¿no? Lo más interesante de todos estos aspectos es que el camino está señalado. Es lamentable que, yo me imagino que son grandes presiones que se están ejerciendo, que está ejerciendo Irfan Ali, pues, y el gobierno de la República de Guyana, la República Cooperativa de Guyana, ¿no?, que luego de haberse sentado con el presidente en las Granadinas y haberse estrechado las manos y haber generado esas condiciones necesarias para el diálogo, ¿no? Hay que buscar una solución que sea satisfactoria para ambas partes y eso sabemos que no es algo fácil. Sin embargo, a través del diálogo se pueden lograr y se pueden hacer importantes avances. Pero es lamentable lo que hemos visto posteriormente, una embarcación de guerra británica llegando al puerto, ahora un acuerdo con los Estados Unidos, visitas constantes. La última fue la de Pompeo a Guyana. Entonces son aspectos que sabemos. Ha habido mucho movimiento. Sí, además significan, de alguna forma, son circunstancias que son amenazantes generan angustia y preocupación a nosotros los venezolanos. Desde mi humilde visión, donde está el Departamento de Estado metido, genera angustia, ¿no? Hemos visto la manera como ha actuado cada vez que los Estados Unidos, de alguna manera injerencista, mete la mano en algún asunto territorial, no solamente en nuestro continente, sino en el mundo entero, pues no suceden cosas buenas después. Nosotros esperamos que se pueda realizar esa segunda reunión a la brevedad y que las cosas, no, le pongamos la rueda a la carreta y podamos continuar sin intervención de ningún país y directamente los dos jefes de Estado y avanzar para solucionar este problema a la brevedad posible. Desde tu punto de vista y hasta donde entiendas o sepas esta información que ya es pública y compartida directamente por el propio presidente Maduro, ¿cómo sería esa presencia anunciada por él de las instituciones venezolanas, bueno, en esa zona de Guyana, hasta donde se pueda llegar? ¿Qué tipo de presencia, qué tipo de intercambio, qué tipo de mensaje se puede expresar y se puede hacer desde allí? Y hay unos mensajes interesantes, ¿no?, con la designación del embajador de Guyana en Venezuela. Eso es importante, ¿no?, porque tú generas los canales diplomáticos para la comunicación entre los dos estados. Que exista la presencia de dos embajadores. Bueno, la misma ley establecía ya los canales, ya se crearon las zonas de defensa, ya se creó una persona responsable hasta que se puedan realizar los procesos electorales en el marco de la Constitución para elegir el gobernador del Estado. Ya las instituciones están haciendo presencia, se están generando los canales para la atención de la población que ha estado desatendida. De manera autocrítica hay que decirlo, pues ni Guyana ni Venezuela ha atendido de la manera como debe ser. Esto es una población que, a pesar de vivir en un territorio muy rico en recursos naturales,
está sumida en una desatención, en niveles de exclusión y de pobreza de verdad que son preocupantes. Entonces yo creo que hay que comenzar la mano del Estado de llegar ahí para atender a la gente, comenzar por el tema de la cedulación. Ya están las oficinas del SAIME pues, ubicadas. Yo creo que se puede avanzar, repito, siempre en el marco de no generar fricciones con paso firme. Y sobre todo, la palabra tiene mucha fuerza, Eduardo. Nosotros no podemos hablar de recuperar el territorio, porque tú no recuperas algo que es tuyo. Lo que tenemos nosotros es, como tú lo decías, ¿no? Con la prudencia necesaria, ejercer de manera directa ya la soberanía en el territorio. Fíjate, tú has tocado un tema muy interesante. Amigos, estamos conversando con Gilberto Jiménez Prieto, internacionalista, presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior. Y es el aspecto comunicacional en todo esto. Para mí, el sentido más profundo que tiene la acción de comunicar es ir a ese refrán que dice, ojos que no ven, corazón que no sienten. Entonces, si tú lo inviertes, dicen, ojos que ven, corazón que sienten. Y el aspecto comunicacional es importante, porque la nacionalidad no es solo un asunto de documentación, es de corazón, es de sentir, es de saber, es de tener pertenencia. Y ese trabajo hay que hacerlo. Es decir, saber cómo están nuestros compatriotas de aquel lado, cómo es la situación, qué piensan, qué dicen, cómo es la vida, visualizar las cosas. Eso también es interesante. Sí, fíjate, yo creo que es importante. La cosa es que la gran media generalmente responde a intereses de algunos factores políticos, ¿no? En el mundo, no solamente en Venezuela, es una realidad global, ¿no? Fíjate que hubo declaraciones cuando estaba el conflicto, ¿te acuerdas en aquel momento la diplomacia de micrófonos donde Irfan Ali decía, jamás me sentaré con Maduro, y por otro lado el presidente Maduro, el empleado de la Exxon, ¿no? Que fue un momento bien complicado, ¿no? Y preocupante para los venezolanos, para los guyaneses, ¿no? En un conflicto, en este caso una confrontación bélica es complejo, pues, ¿no? Y nadie quiere eso, ¿no? Pero en un momento determinado hubo unas declaraciones de algunos políticos guyaneses que decían y trataban de recordar al pueblo venezolano aquellos momentos en que Venezuela, en el gobierno del presidente Chávez, incorporó a este país a Petrocaribe y se pudieron percibir importantes recursos, lo hizo Guyana, que generó mejoras a lo interno de Guyana. Hablo más allá de nuestros compatriotas, estoy hablando en general del pueblo guyanés. Y él decía, no podemos olvidarnos de los venezolanos, que en un momento determinado nos tendieron la mano en un momento muy difícil. Eso estuvo en las redes sociales, eran algunos políticos guyaneses que yo creo que dieron esas declaraciones muy oportunas. Primero porque generaron esa memoria en el pueblo guyanés que nos hacían ver como un país agresor, cuando Eduardo, independientemente de la postura política que podemos tener nosotros, Venezuela no es un país agresor. Nosotros jamás hemos agredido a ningún país en el mundo, ¿no? Independientemente, repito, de las diplomacias, el discurso que se puede hacer. Eso es parte del juego político, ¿no? Lo que tú agarras un micrófono y puedes decir en un momento determinado. Pero una acción de agresión ni contra Guyana ni contra ningún país del mundo. Eso hay que tenerlo claro, pues. Y no lo hizo ni el gobierno de Nicolás Maduro, ni el gobierno del presidente Chávez, ni ningún gobierno de lo que llamábamos la Cuarta República. Eso ha sido una posición, en eso hemos sido coherentes y es importante decirlo. Pero yo creo, evidentemente, que sí ha habido contactos. Nosotros tuvimos una reunión en la Comisión de Política Exterior cuando estábamos tocando el tema de la migración, donde efectivamente se habían hecho algunos esfuerzos de cedulación, unos esfuerzos que por algunas razones de tipo técnico no se habían podido concretar, pero bueno, yo creo que el presidente Nicolás Maduro fue enfático en un momento cuando prácticamente dio la orden, pues hay que atender a la gente, hay que en este caso cedularlas y sobre todo, como tú decías, bueno, que yo tengo una cédula. En Venezuela hemos sido testigos de muchas personas que tienen cédula, que han nacido acá, y su accionar y su comportamiento ha sido totalmente opuesto a alguien que ama al país. Es un tema de sentimiento. Y eso es lo que te conecta y te genera ese sentimiento de pertenencia con el terruño, con la tierra donde tú naces, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente la gente tiene que sentir que a Venezuela ellos les importan. Fíjate, y disculpa que no es voluntaria la manera que puede resultar brusca en el cambio de tema. Pero hablando de pertenencia y hablando de comunicación y de conexión con los intereses que debemos tener todos los venezolanos por la gran causa común que debe ser el país. Tú has estado relacionado con las investigaciones con el caso Citgo.
Sí, fíjate que el Te ha tocado, porque ese sí. es un temazo. Y Sí. tú sabes que necesitamos los venezolanos, sí. que las cosas no se queden a medio camino. Sí, bueno, fíjate bien, una de las primeras declaraciones que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, fue justamente en torno al caso de Citgo, y instruyó al primer vicepresidente, a Pedro Infante, a hacer una comisión especial en la cual se investigara la conexión no solamente de los partidos políticos, sino también de todas las personas que de alguna forma están vinculadas al robo, creo que no hay otra palabra que pueda calificarlo, de Citgo. Y ahí se creó esa comisión especial. Te informo, Eduardo, que yo conformo esa comisión. Yo soy parte de esa comisión que fue instalada recientemente, ¿no? Hace menos de 48 horas nos instalamos y se hizo en esa primera reunión un plan de trabajo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Primero, definir las responsabilidades, saber quiénes son las personas en el marco de los partidos políticos y en el marco de... Porque es que no son solamente ni los partidos políticos y tampoco son solamente personas que de alguna forma fueron diputados en el año 2015. Dirigentes políticos. Dirigentes políticos. Ahí hay empresarios, hay muchas personas que están relacionadas con ese y que generaron esas condiciones para el robo de Citgo. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se hace un cronograma de trabajo. ¿Cuál fue la palabra que utilizó? Pero un ampograma. Hay que hacer un ampograma, ¿no? Donde tú puedas ir relacionando los nombres, porque es responsable desde el diputado que levanta la mano y aprueba, por ejemplo, ¿te acuerdas aquel decreto, que creo que fue el único que aprobó la Asamblea del año 2016-2021, de la transición a la democracia? En ese decreto se generan las condiciones para expropiar, o el término no es expropiar, para el robo, porque supuestamente ellos iban a asumir para proteger a Citgo, y hemos visto que no se protegió en el absoluto, pero cada una de las personas que levantó la mano tiene responsabilidad. Y desde ese punto de partida hasta, por ejemplo, creo que el apellido es Figuera, la señora esta que es ahora presidenta de... Dinora Figuera. Exacto, Dinora Figuera, que es la presidenta de una Asamblea Nacional virtual que existe. Parece mentira, ¿vale? Que no aprenden, ¿vale? Definitivamente es algo lamentable, porque creo que Venezuela necesita que se eleve el nivel político en el país, ¿no? Cuando ya fue fallido todo este esfuerzo de generar un Estado paralelo, hay gente que persiste todavía con hacerlo. Esto genera un daño a la República. Pero bueno, en lo concreto, esta señora pertenece a un partido político. Esta nueva presidenta de esa asamblea virtual pertenece a un partido político, y lo que hay que establecer es si existe por lo menos una responsabilidad de índole político tiene el partido político al cual pertenece esa señora. Creo que es el Partido Primero Justicia. Y así cada uno de los actores, todos los que en ese decreto de transición a la democracia se establece en uno de sus artículos la designación de juntas directivas ad hoc a una cantidad de empresas del Estado. Bueno, las personas que conforman estas... no solamente que nos los designan, sino y hay nombres, hay apellidos. Entonces hay suficiente material, con solamente ir a los archivos de la Asamblea Nacional, ahí están todas las actas, hay hechos públicos y notorios. Entonces, bueno, hay que comenzar a armar eso. Pero tú sabes lo que sería muy grave para la República, el tema de la impunidad. De verdad, nosotros hemos logrado, uno de los grandes logros que ha tenido el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido el haber logrado un nivel de paz social y paz política en el año 2023. Esto hay que decirlo, ¿no? Sin ningún tipo de egoísmo. Y eso debe privar en el año 2024 para poder avanzar en el tema económico, que es uno de los puntos fundamentales para la agenda del año 2024. Entonces, para que haya esa paz, tiene que haber justicia. Claro. Y ese es el elemento en el cual nos vamos a centrar. Nosotros estamos esperando ser convocados a esta comisión. Estos resultados van a ser en muy corto plazo. Eso te iba a preguntar. Tal vez la semana que viene ya tengamos el primer informe que entreguemos. O sea, de las investigaciones. De estas investigaciones. ¿Y la investigación total tú la ves a muy largo plazo? Yo no creo. ¿Hay capacidad para prever cuánto tiempo se puede llevar esto? Bueno, fíjate, Se me agotó el tiempo, pero claro, brevemente. Pero fíjate, hay cosas que no dependen directamente de uno. De hecho, una de las decisiones que se tomó en la instalación de esta comisión es que van a participar ahí funcionarios del Ministerio Público, es decir, las instancias que deben estar ahí, que son ellos los que a fin de cuentas tienen mucho que ver con el tema de la administración de justicia. Bueno, se nos agotó el tiempo hace rato, te agradezco tu presencia acá y sé que tenemos que hablar de los maestros en algún momento determinado. Así es, así es. Fundamental. Gilberto Jiménez Prieto, internacionalista, presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior. Gracias y hasta pronto. Un millón de gracias. Volveremos, amigos. Quédense allí.